Qué hermoso momento tenemos. Y ahora venimos para la consideración de la palabra de Dios. Para mí, en lo personal, es emocionante el tema porque tiene que ver con la dicha, con la esperanza cristiana de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que en un momento los discípulos se acercaron a Jesús con una serie de preguntas relacionadas al futuro y particularmente a su reinado. Allá en el Monte de los Olivos fue cuando el Señor les hizo sentir que eso era una realidad que estaba escondida en el mismísimo corazón del Padre, que nadie sabe el día ni la hora en que eso iba o va a acontecer. Pero antes de ello, en un momento, parece ser que en la última semana de su vida en la tierra, vio en tristeza, envueltos en tristeza a sus discípulos. Y era precisamente porque Él los iba a dejar. El escenario que se estaba mencionando era dramático, contenía tristeza y también incertidumbre en relación a cómo sería la condición de ellos post Jesús. Entonces Él usó estas palabras, que es el texto base que estoy utilizando para esta prédica, basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Y así dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A lo largo entonces del cristianismo, estas palabras han sido y son tan fundamentales para sustentar nuestro principio de fe relacionado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No olvide la oración: y vendré otra vez. Ahora, en momentos hemos dicho que la segunda venida de Jesús está envuelta por lo menos en dos fases, dos escenarios que nos enseñan, nos muestran esta doctrina de las Sagradas Escrituras. Una de ellas tiene que ver con la resurrección de los que murieron en Cristo. Ya hemos dicho de que en los días de Pablo, la iglesia estaba pasando por amenaza doctrinal relacionado a este tema de la segunda venida de Cristo. Para ellos era tan inminente la venida de que no esperaba que pasara tanto tiempo y que ellos fueran envueltos o llegasen a morir, por decirlo. Ellos esperaban que todos los que habían escuchado de Jesús y que estaban en esa época, en ese tiempo, era precisamente o eran los candidatos para ello. Pero comenzaron a sentir un poco de pesar, de tristeza, cuando la venida de Jesús no ha sucedido y muchos están muriendo. Este momento fue utilizado por algunos perversos doctrinales y empezaron a crear una situación diferente en el corazón, en el interior de nuestros hermanos, al punto de llevarlos a una extrema tristeza. Fue entonces el apóstol Pablo que notó lo que estaba ocurriendo y entonces él escribió la carta a los tesalonicenses. Y en esa carta él les explicó diciéndoles, entre otras cosas: no se pongan tristes, porque si vuestros hermanos, vuestros parientes, creyeron que Jesús murió y resucitó, ellos nada más duermen. Está él quitándole el peso al término muerte, pero en verdad habían muerto. Entonces lo que está surgiendo acá es que esa suavidad en el lenguaje tiene que ver como para decir: hagamos una diferencia entre los que en verdad están muertos y aquellos que duermen. Que
lo que ha ocurrido es que no están aquí con nosotros, pero estaremos un día juntos cuando el Señor venga y ellos salgan de los sepulcros para participar de la primera resurrección. Indica esto, preciados hermanos, el valor de mantener y de sustentar el principio teológico de que ciertamente Jesús murió, pero también que Él resucitó y que Él ascendió a los cielos y de los cielos va a aparecer en el momento, en el día del Señor, que equivale a el tiempo predeterminado del Padre para que eso suceda. Vamos al segundo escenario. El segundo escenario tiene que ver con el arrebatamiento de los creyentes que aún estén con vida. El texto bíblico dice así en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vea usted entonces, esta respuesta, esta apología apostólica, ya cubrió una situación y era la tristeza de los hermanos que habían perdido a sus seres queridos. Y viene o regresan a la parte, digamos, propia de la esperanza, que era levantarse para recibir al Señor en el aire, en este caso sin pasar por el estado de muerte. Pero como estas no son cosas que las definimos los seres humanos, sino que estas son cosas propiamente de la soberanía de Dios, por esa causa es que vemos que en la primera fase o etapa de la segunda venida de Cristo suceden estos dos acontecimientos: la resurrección de los que murieron en Cristo y el alzamiento o el arrebatamiento de los que estemos con vida. Me voy a incluir, lo incluyo a usted, de los que estemos con vida para recibir al Señor en el aire. Significa esto que es como un arrebatamiento, es como un apoderarse, es como un tirón, es como un zarpazo, es como llevarse a alguien de manera rápida. ¿Qué le parece? No importa el lugar donde estemos los cristianos, no importa el horario en el que nos encontremos en el mundo, si allá en la otra parte es de noche y en esta parte es de día, no importa. Y no importa el espacio físico en el que nos encontremos. Puede ser que estemos trabajando, puede ser que estemos en casa. Bueno, importante es solamente saber que estamos en una relación de vida delante del Señor. Eso es muy importante. Por eso es que vamos a leer una y otra vez en los evangelios y aún en las epístolas el valor de estar preparados, el valor de estar pendientes, el valor de no entrar en descuidos. Y me refiero a descuidos que riñen con la relación, con la comunión, con la intimidad con Dios. Ese es nuestro desafío. Si vamos a la historia y a la misma escritura, nos vamos a dar cuenta hasta qué punto estuvieron dispuestos los hermanos a sacrificar con tal de no empañar su comunión y su relación con Dios. Hasta qué punto ellos estuvieron de sufrir los vejámenes de los opositores de la fe, con tal de ser hallados fieles para ese momento tan maravilloso. Ahora, no podemos nosotros obviar de que esto es algo que no será visto por la raza humana en su totalidad. Esto es como en secreto, porque
la vida va a seguir igual. La gente se va a levantar por la mañana e irá a sus trabajos. Hace años, siendo pastor en una población rural, llegó a mis manos como un periódico. Y ese era una narración de algo que había sucedido en el mundo. Y se llamaban desaparecidos. Cuando yo comencé a leerlo, me di cuenta el mensaje que este contenía. No voy a omitir que por la noche, en un momento desperté y ¿saben qué? Sentí que me había quedado. Me impactó tanto eso, las fotografías que ilustraban el momento. Desaparecidos tantos niños de los hospitales, el atasco de los vehículos en el puente tal o cual en Alemania, en Estados Unidos, y no encuentran a los choferes de los vehículos. Bueno, mire, una situación muy dramática que viví. ¿Sabe cómo me tranquilicé? Mary estaba ahí al lado mío, pero aún más porque yo dije, quizás los dos nos quedamos. Observé a la cuna donde estaba mi pequeña hija, y cuando yo la vi a ella ahí en su cuna dormida, le dije, gracias Señor que todavía no has venido, porque de los niños es el reino de los cielos. Ellos son los que menos problema tienen para poder estar en la seguridad de su salvación por toda la eternidad. Vea entonces, el mundo va a seguir igual. Pero habrá un sector de la raza humana que va a entender lo que ha pasado. Y va a haber tristeza. Va a haber como un dolor en el alma, máxime si habían tenido conocimiento de que algo así iba a suceder. Entonces, en este momento, mi urgencia es que cada uno de nosotros, primero, tengamos la seguridad de la doctrina. Segundo, de quién estableció este principio. Y tercero, condiciones que debemos de llenar para poder estar con esa seguridad de que nos vamos a levantar. Según la palabra de Dios, y esto es muy importante también que lo abracemos. San Pablo dice que no vamos a levantarnos nosotros los que estemos con vida, primero, sino que a la orden y a la disposición del Señor, los que van a salir primero son los que estén en los sepulcros. Y escúchelo una vez más, de aquellos que cerraron sus ojos, abrazando a su Señor y Salvador Jesucristo, habiendo confesado en vida sus pecados y tener la seguridad y la certeza de que esos pecados fueron lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. De allí el segundo momento, luego nosotros, los que estemos con vida, nos vamos a levantar para recibir al Señor en el aire. Las condiciones, apreciados hermanos, para creer que eso está muy próximo, si vamos a la historia, todo lo ocurrido en el pasado, que son cosas extremas, delicadas, en todos los sentidos, sociales, naturales, la violencia, las guerras, bueno, los registros están ahí. Tantas cosas por las que la raza humana ha pasado. Entonces, es más probable que hoy sí estemos más próximos para ello. Y eso debe de inspirarnos
a dar lo mejor de nosotros para Dios, a desempolvar nuestra vida espiritual que no permite una intimidad mayor con Él, a ver con otros ojos el tiempo que vivimos, a aproximarnos un poco a lo que fue una característica de Él cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor, expuestas al peligro. Entonces, este momento nos permite dos actos reflexivos. El primero es reflexionar sobre nuestro propio estado o condición en el que nos encontramos. Y segundo, ¿qué podemos hacer por esa gente que está, como dice el apóstol Pablo, como muertos o muertas, sin Dios y sin esperanza? Desde luego, este mensaje no mucho encaja con los diseños que en el mundo hay. El diseño que hay en el mundo es vivir, vivir, vivir. El diseño que hay en el mundo es apártate, apártate, apártate porque yo aquí voy. El diseño que hay en el mundo es gózate de la vida porque eso es el todo nuestro. Nosotros tenemos que ser diferentes en ese sentido. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en las cosas que posee. ¿De qué le va a servir al hombre ganar el mundo y pierde su alma? Son palabras lapidarias que debemos de considerar. Entonces, tenemos nosotros que mostrar esa parte de pasión por aquellos que no conocen a Jesús. Este es un buen tiempo para que tomemos decisión. La visión de Jesús es llevar a muchos hijos a la gloria. Quizá el candidato potencial para ello esté a su lado. Duerma con usted, conviva con usted, permanezca con usted. Y no podemos callar, porque allá dijeron los leprosos en la antigüedad: si nosotros callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. Abramos nuestros labios, pronunciemos a Jesús como el Salvador de propios y de extraños, y creamos que el brazo salvífico del Señor aún está extendido, sin excepción, para cualquiera que desee someterse a esa abundante gracia de parte del Señor. Pero algo para ir finalizando que debo de hacerles mención es precisamente que en medio de todo eso que muchas veces hemos escuchado: ay, pastor, pero mire, ¿cuánto tiempo tienen de estar diciendo que el Señor viene? ¿Sabe? Los teólogos, los maestros de Biblia, por años se suscribieron al primer milenio. Que todo eso estaba suscrito al primer milenio. Pero ¿cuántos milenios llevamos? Entonces esto en un momento quiere causar como una decepción, como algo que ya no va a acontecer. Recuerda que ya hemos comentado que el apóstol Pedro les dijo a la pregunta o al señalamiento: ustedes dicen que ella viene y no va a venir, y los días siguen iguales como los días de Noé. Vino Pedro y les dice con un sentimiento, me imagino, y con una profundidad de lo que significa la venida de Jesús y de la pasión de Jesús porque ninguno se pierda. ¿Saben? Les dijo, ¿por qué no ha venido? Es porque Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero bien, las señales el mundo las está esperando.
Y algunos ya dijeron, miren, no estemos esperando señales, esperemos a Jesús. Pero también hay una distinción entre eso de señales. Si las señales son para la iglesia, para las naciones o para el pueblo de Israel, piénsenlo. ¿Para quiénes son las señales? Leí hace poco que dice que las señales no son para la iglesia. Las señales no son para que la iglesia esté pensando, hoy sí, porque estamos viendo esta señal. No. Las señales fueron dadas para el pueblo de Israel. Nosotros nada más tenemos que estar pendientes de ese momento, amando al Señor, que no sean las señales los que nos empujen. Como quien dice, miren, ya con esta quizás ya no hay que ser tan como somos. Tenemos que ser diferentes. No. Creo que para los auténticos cristianos o para los que buscamos agradar a Dios, no estamos viendo señales en los cielos como los judíos. Estamos con una expectativa mucho mayor que eso, que en este propio momento puede ser que Él aparezca. Y por eso es que tenemos que estar listos, debemos de estar conscientes de esta verdad. Pero bien, hay un indicador de su proximidad que es bueno que lo podamos observar y una advertencia a cada uno de nosotros. El indicador es este, mire, o escuche, como en los días de Noé. Aquí sí, sabe, los días de Noé se caracterizaron por actitudes, por conductas en verdad corruptas. El mundo de ese entonces no quiso entender el distanciamiento que habían tenido o estaban teniendo a causa de la perversidad, de la inmoralidad y de todo aquello, si cabe la expresión, de mal gusto delante del Señor. Ahora, si vamos a suscribir esa conducta de los días de Noé, la podemos señalar bajo estos 4 aspectos, como el sexo antes del matrimonio, como el robo, como la mentira, como el lesbianismo y el homosexualismo. Estas cosas sucedieron en ese tiempo, pero a esto en el presente, o por lo menos algunas de esas cosas, se les está dando nombre, se les está dando legitimidad, se les está dando derechos. Estas son cosas que en el mundo espiritual, en el mundo social o como ustedes quieran, el mundo lo está aceptando y lo está valorando. Estas cosas están empeorando a la sociedad en relación a esa comunión o a lo esperado por Dios de parte de la creación humana. Por ello, Jesús nos advirtió que no debíamos caer en la apatía de la época de Noé. Tenemos que ser diferentes. Y la advertencia está aquí: velar y orar. Me permito dar lectura a la siguiente escritura. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es aquí donde está la parte reflexiva para los que vivimos, para los que pensamos que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina, para que eso que Pablo dijo y luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado. Examinemos nuestro comportamiento, examinemos nuestra manera de actuar, veamos cuánto afecto tenemos por el Señor, por servirle al Señor, por ser fieles al Señor. Y entonces, si no es en el día que el Señor venga y nos levante y vamos a nuestra cama, que vayamos tranquilos y confiados, que si esa será nuestra última noche en la tierra, porque el Señor nos va a levantar, bendito sea su nombre. Pero si entramos al día común,
y entramos a las actividades y en el día sucede, bendito sea el nombre del Señor. Esto tiene que ver con ello, velar y orar. Si nosotros mantenemos esta esperanza, que sea precisamente con una conciencia clara, y lo hago con una pregunta: ¿cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto obedecemos al Señor? Examinémonos. Pero sobre todo, apreciados hermanos, les declaro, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Oremos. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús por tus benditas promesas. Y entre tantas maravillosas, esta que comentamos con la sencillez del caso, de que tú estás para aparecer. Y que tú tienes, Señor, un pueblo que te anhela, un pueblo que espera el cumplimiento de esta promesa. Y es cuando todo va a finalizar en relación a las amenazas espirituales que enfrentamos día a día por estar en este mundo de perversidad. Prepáranos día a día. Cambia nuestras actitudes que no te parece, nuestra indiferencia al servicio, nuestra apatía al servicio. Haznos más espirituales, haznos más amantes de la oración, haznos más amantes de la palabra, haznos más amantes de la comunión. Y los nuestros que no son salvos, sálvalos. Quizás nosotros seamos el obstáculo para que sean salvos, porque nuestro testimonio no es congruente con lo que decimos que somos. Ayúdanos a dar un mensaje diferente a ellos para que crean. Independientemente, Señor, y en el lugar donde ellos se encuentren, alcánzalos también con el perdón en el nombre de Jesús. Y amigo, si tú no has aceptado a Jesús, no has confesado tus pecados a Él, estás en peligro. Jesús vino por ti, Jesús vino por nosotros, y su entrega en la cruz fue con la visión de salvarte, con la visión de salvarnos. Solamente confiesa que Él es tu Salvador, confiesa tus pecados a Él y Él los perdona. Bienvenido a la familia de Dios y gracias a todos ustedes por este tiempo en el que estamos juntos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Que Dios los bendiga.